tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Díselo una vez más, porque delante de ti, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Y su nombre es Jesús. Yo no sé si usted en este momento puede sentir la presencia de Dios, puede entregar un momento de alabanza y de adoración, porque nosotros tenemos sed de sentir la presencia de Dios, tenemos sed de llenarnos más y más de nuestro Señor Jesucristo. Y esto dice así, aleluya. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, dile: por un destello, Jesús, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importa.
tenga que esperar. Dile una vez más, por un momento. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello, Jesús, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tenemos hambre de ti, Jesús. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti, Jesús. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Aunque quizás no sabemos si realmente Dios está obrando en medio de mi dificultad, nosotros vivimos por fe. Tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo sí está obrando, sí está haciendo algo y que Él está aquí. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando
quizás hoy no sabemos, hoy no sentimos, pero el Señor está obrando. Y quiero que cantes conmigo y profetices esto desde tu casa. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Díselo una vez más. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Una vez más. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos una vez más, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te alabamos, Jesús. Gloria a Dios, gloria al nombre precioso de mi Jesús. Qué bonito es alabarle, qué bonito es entrar en adoración para el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en esta noche, darle la bienvenida y decirles que el Señor Jesucristo está en cada uno de nosotros y que allí se dispongan para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Que esta alabanza sea grata a Él, que sea una alabanza con toda el alma. Dispongámonos allí en sus casas, dejemos un momento al lado lo que tenemos que hacer o cualquier actividad y dediquémosla en este momento para que esta alabanza sea grata a los oídos de nuestro Dios. En esta hora vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en Isaías 12. Allí en sus casas vamos a revisar nuestra Biblia, buscamos Isaías 12, titula Cántico de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque estamos por gracia y por misericordia con Él, porque si no hubiera sido por sus misericordias no estaríamos para contarlo, ya hubiéramos sido consumidos. Entonces dice Isaías 12 de la siguiente manera: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué hermosa palabra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, digno de toda adoración. Bueno, vamos a hacer una oración dándole a Dios el lugar que Él se merece, porque este culto y esta adoración, este espacio que hemos sacado es para honrar el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y como Él es digno, vamos a disponernos a adorarle y a entonar esta
oración con gozo, con júbilo y con exaltación para el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, único Dios verdadero, cabeza de todo principado y potestad, de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es digno y merecedor. Te damos gracias, Señor. Te honramos y glorificamos tu nombre. Reciba esta alabanza, Señor, que sea olor grato delante de tu presencia. Señor Jesucristo, te adoramos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque grande eres, Señor Jesucristo, porque tu amor y tu misericordia es grande para con los que te temen. Bendito es el nombre precioso de mi Jesús. Bueno, vamos a cantar un himno, unas alabanzas para el Dios de la gloria. El grupo de alabanza, por favor. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré
conmigo. Mayor es el que está en mí. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué bonito es alabar el nombre glorioso de mi Jesús con disposición. Bueno, ya le hemos dado gracias, le hemos adorado, hemos alabado su nombre. Vamos a hacer una oración porque viene una parte muy importante, que es que Dios nos quiere hablar. Entonces dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para entender y escuchar con los sentidos espirituales lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a orar por el predicador, que sea Dios dándole palabras, que sea ungiéndolo y que sea hablando a través de él a nuestras necesidades. Maravilloso y eterno Cristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que hable por medio de tus siervos. Señor, tú conoces las necesidades de tu pueblo y qué necesidad tienen cada uno allí en sus hogares. Habla conforme a tu voluntad, Señor, que tu pueblo está a la mesa para recibir tu palabra. En el nombre precioso de mi Jesús te lo pedimos. De ti, escuchándote hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Amén, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por todas estas hermosas alabanzas, ¿verdad?, que hemos entonado ante la presencia de Dios. Dios es bueno, hermano. Queremos decirle que Dios es bueno para con todos nosotros. Él aún se sigue glorificando de una manera muy especial. Hemos visto la gloria de Dios y podemos confiar en su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por estas hermosas alabanzas. Es un privilegio para nosotros estar aquí delante de la presencia de Dios, poniendo la palabra de Dios, ya que no es a todos, ¿verdad? Con mucho temor, pero para la honra y gloria del Señor Jesucristo, para que Él sea glorificado en todo y por todo, ¿verdad? Así que gracias a usted que está allá conectado a esta transmisión, a este poderoso culto de jóvenes. Lo hacemos con un solo propósito, y es de exaltar al Dios que se merece toda la gloria y toda la honra. Déjame decirte que debe sentirse privilegiado usted allá que está escuchando y que está viendo esta hermosa transmisión, porque Dios tiene grandes cosas para con cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra que Dios ha colocado en nuestras vidas no es solamente para nosotros, sino es para todos aquellos, porque la Biblia dice que si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia también, ¿verdad? De lo recibido del Señor, de eso damos, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces damos de lo que el Señor nos ha dado, contamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que son sus maravillas y sus milagros en nuestros corazones. Sin más preámbulo, querido amigo y hermano que está allá, puede abrir la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Marcos, el capítulo 6,
versículo 45. Este pasaje me llamó un poco la atención por unas expresiones que están aquí escritas. Gloria al Señor Jesús. Dice: Jesús anda sobre el mar. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús y a favor de todos los oyentes y de mi vida. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Hermanos, a veces las personas o amigos que están allá quieren entender al Señor, ¿verdad? Quieren entender todo lo que se llame Dios, el universo del Evangelio, de los cristianos, y hacen juicio a veces a verdad de ellos. Pero déjame decirle que a Dios no solo hay que entenderle, sino obedecerle, es la palabra. A Dios hay que obedecerle, porque el que obedece a Dios ve el camino de la rectitud, ve el camino de salvación, ¿verdad? Muchas personas a veces andan, es por vista de lo que pueden ver. Si ahí hay pan, yo voy a estar ahí porque ahí hay pan, ¿verdad? Si ahí hay algo que me interese a mí, yo voy a estar, pero solamente porque lo ven. Y quieren tratar de entender lo que Dios está haciendo en su vida. Pero a Dios, más que entenderlo, hay que obedecerlo. Porque en el obedecer a Dios es que está nuestra vida, nuestra guía. Al obedecer a Dios, si hacemos como dice la Biblia, la voluntad de Él, que dice que es buena, agradable y perfecta, ahí no va a haber ninguna equivocación, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Estos hombres en este momento dice que ellos aún estaban pensativos, tratando de entender cómo el Señor alimentó a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. Y así estamos a veces. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está a favor nuestro. Pero en un momento que el Señor nos dice a nosotros: rema adentro, vayan ustedes primero, que yo ya les alcanzo. Eso fue lo que el Señor les dijo a estos hombres: vayan a Betsaida, adelántense, mientras que yo despido a la multitud y después les llego allá al otro lado de la orilla. Y tal vez el Señor en un momento nos está diciendo: vayan, sigan adelante, sigan, que ahora nos vemos, luego nos vemos. Pero no somos capaz de estar en un momento a solas, sin Cristo, sin Dios. Dice que era tanto así que ellos remaban con gran fatiga, sus corazones estaban fatigados, sus cuerpos estaban fatigados. Cuando queremos remar sin Dios, sin la dirección del Señor Jesucristo, no vamos a navegar sin rumbo, vamos a estar a la deriva en el mar, vamos a estar en un van y ven,
porque estamos tratando de ver cómo podemos llegar allá, pero no tenemos una meta, no tenemos un blanco fijo para anclarnos allá, para direccionarnos hacia ese blanco. Y tal vez ellos estaban remando, y no era que no que estaban con Jesús, porque ya Jesús estaba en sus vidas, en sus discípulos, sino que ellos remando estaban era pensando y buscando cómo entender lo que Dios estaba haciendo con la población, con la humanidad, ¿verdad? De cómo Dios les hablaba a ellos, de cómo Dios les llegaba a sus corazones. Porque de muchas formas y de muchas maneras el Señor vino, dice la Biblia, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todos nosotros Dios nos ha dado esa potestad, pero está en nosotros si nos desviamos. Si estamos con el Señor y estamos tratando de entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no estamos obedeciendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es un proceso, tal vez ese era un lapso o un tramo que ellos debían de pasar de un lado del mar al otro lado. Y ahí en ese trayecto ellos empezaron fue a tratar de entender a Dios. Que es tanto así que el Señor, siendo Dios, como nos hablaba el pastor, a veces hay fábulas, hay cosas que las personas son difíciles de creer, pero para ellos en ese momento dice que gritaron de asombro, se asombraron, se asustaron algunos al ver al Señor caminar sobre el mar, ¿verdad? Tal vez nosotros estamos tratando de entenderlo y el Señor nos sorprende con otras cosas, ¿verdad? Ellos estaban tratando de entender cómo el Señor alimentó a esa multitud y ahora el Señor se les presenta caminando sobre las aguas. Aún más, me imagino yo, para ellos vino la duda, pero lo que le estoy diciendo, a Dios no tiene que tratar de entenderlo, sino obedecerlo, porque cuando nosotros tratamos de entender a Dios, es donde empiezan a venir nuestras excusas. Cuando la palabra de Dios está llegando a nuestras vidas, el Señor quiere tratar con nosotros, entonces empezamos a pensar y a entender lo que Dios, si yo me vuelvo evangélico, yo tengo que orar. Que si yo me vuelvo evangélico, yo tengo que cargar una Biblia. Si yo me vuelvo evangélico, entonces tratando de entender el plan de Dios, a cómo Dios quiere obrar en nuestra vida, y ahí nos quedamos estancados. Pero si le obedecemos, Dios empieza a colocar en nosotros un cambio. Dios empieza a transformar nuestras vidas, ¿verdad? Esa barca empieza a agarrar una dirección con una meta fija, ¿verdad? Que es hacia el reino de los cielos, que es la salvación de nuestras almas. Porque si Jesús va con nosotros, no tenemos que tratar de entenderlo, tenemos que obedecerlo. Señor, voy a obedecer tu voluntad. Señor, voy a obedecer el propósito, el plan divino que tú tienes para mí. Voy a obedecer lo que Dios quiere. Las personas a veces ven de otra manera el evangelio de Dios, o ven de otra forma el propósito de Dios aquí en nosotros y en esta tierra. Porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, aquí está escrito en la palabra de Dios, sino que todos procedan a un arrepentimiento, para que sus pecados les sean perdonados, para que usted pueda tener un encuentro con Dios. Pero entonces cuando vamos allá con el Señor Jesucristo, queremos entender el por qué no debemos hacer muchas cosas igual que lo que hacíamos antes. ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer aquello? Y ahí nos podemos estancar, y ahí nos podemos fatigar nosotros. Cuando dejemos todas esas cosas a un lado y no entendamos, sino que obedezcamos la palabra de Dios, es donde nuestras vidas se van a direccionar hacia el Señor Jesucristo, hacia el propósito divino de Dios. Porque ¿qué le vamos a pedir a Dios? ¿En qué vamos a entender a Dios? Si vamos a entender a Dios, empecemos por qué, siendo Él Dios, dice la Biblia que se dio por nosotros. Aún Él no merecía pasar todo eso que Él pasó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que se humilló hasta los sumos
Se humilló de manera que las personas aún le injuriaban, les maltrataban, le llamaban de muchísimas formas, le golpearon, aún su cuerpo estropearon, pero Él, siendo Dios, dice que Él soportó todo esto por nosotros. ¿Será que nosotros tenemos la capacidad para entender por qué Dios hizo eso? No es más fácil obedecer a Dios, que fue el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hoy tengamos acceso al reino de Dios, para que nosotros podamos decir que somos salvos ahora por la gracia del Señor Jesucristo, que todo lo que hizo Él, lo que padeció en la cruz del Calvario, fue para hoy nosotros ser redimidos por su sangre. Aleluya. Lo mirábamos el domingo pasado cuando los niños nos enseñaban, ¿verdad?, en la escuela dominical, que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada por nosotros para limpiarnos, ¿verdad?, para redimirnos para salvación, y que solamente debemos que obedecer. Es que no debemos tener un corazón arrugado como nos enseñaban, ni negro, sino que limpiemos nuestras vidas en la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice y nos enseña a nosotros de que el Señor dice que cuando Él subió a la barca con ellos, se calmó el viento y todo volvió a la normalidad, porque ellos entendieron que el Señor estaba con ellos, ¿verdad? Ellos dijeron, es mejor que el Señor esté con nosotros. En este tiempo tan difícil, amigo y hermano, que estás ahí, es mejor estar con el Señor Jesucristo en la barca de Él. Es mejor decirle al Señor, yo quiero morar contigo, yo quiero vivir para ti. ¿Por qué separarnos en un momento tan difícil que atraviesa la humanidad, y aún señales que demanda el cielo, que la venida del Señor está cerca? ¿Por qué alejarnos ahora cuando está más cerca el Señor de venir por su iglesia? ¿Por qué darle la espalda a Dios cuando ya estamos a punto de entrar al arca, de entrar con Él, de decir, de escuchar esa voz que Él nos diga, venid a mí, benditos del Señor, de mi Padre? ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a atemorizarnos de lo que el Señor está haciendo en estos últimos tiempos? Si debemos es maravillarnos, porque el Señor está a la puerta, porque el Señor nos está llamando, porque el Señor nos está diciendo, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque yo quiero entrar a tu casa, quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo. Quiero que seas parte de mí, así como lo dice allá en San Juan, que la vid sin el pámpano no pueden estar separados. Nosotros debemos estar ahí unidos con el Señor en este momento de adversidad, porque yo creo que estos hombres, así como le pasó a aquella mujer, este gran amigo del Señor Jesús, Lázaro, y ellos ya habían visto todos los milagros y maravillas que el Señor había hecho en esos momentos, pero que el Señor en ese día no estaba con Lázaro, y Lázaro muere. Lázaro muere y sus hermanas, dice que le enviaron razón al Señor, al Maestro, y ellos pensaron que eso es que queremos a veces entender al Señor, pero Dios tiene un plan trazado en nuestras vidas. Yo creo que muchos de nosotros hace mucho tiempo atrás ni imaginábamos qué era la palabra de Dios, o creíamos a Dios o le creíamos a Dios de maneras diferentes que a nuestro parecer estaban bien, pero que un día esta palabra maravillosa, divina, que viene del cielo, fue revelada a nuestras vidas y nos hizo entender que estábamos equivocados, que ese temor, que ese miedo que llegaba a nuestras vidas no era normal, que había un camino, o que hay dos caminos, porque hay dos caminos, uno que conduce para el bien y otro que conduce para perdición.
pero nosotros creíamos que por ese camino que estábamos íbamos bien, sino que hasta que el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y aceptamos abrir nuestro corazón al Señor Jesús, pudimos tener una dirección. Nuestra barca, nuestro camino se pudo ir por el camino correcto, que es el camino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque estábamos, como dice el versículo, hay muchos caminos que para el hombre son derechos, pero su camino es camino de perdición. Porque a veces queremos entender las cosas de Dios a nuestra manera. Es que yo siendo así de esta manera, yo voy a ser salvo. Y diario vivimos con esas personas que piensan de esa manera. Yo no necesito estar metido allá en una iglesia para ser salvo. Yo no necesito ir allá. No es que necesite, es que debemos hacerlo. Debemos hacerlo. No es que nos volvamos ortodoxos y todo aquello, pero si no le obedecemos a la palabra de Dios, yo no puedo decirle a usted, querido amigo, querido joven, que así vamos a ser salvos. No, es como dice la palabra de Dios, es como dice el Señor, no como lo digo yo, sino como lo dice el Señor. Y tal vez Marta y María estaban angustiadas y empezaron a decirle, a reprocharle y a querer entender por qué el Señor no estaba en ese momento, por qué Él no estaba ahí, por qué, Señor, por qué y por qué. Porque Él tiene un plan divino, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito trazado con cada uno de nosotros. Hermano, si estamos esperando algo, esperemos con paciencia, esperemos confiando que el Señor ya tiene preparado. Y si eso que estamos pidiendo no llega de la manera que nosotros lo estamos pidiendo, vamos a decirle, Señor, yo sé que es así como usted lo dio, no como a veces nosotros lo pensamos, sino como el Señor lo ha dado a nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios, que si nos ponemos a entenderla, no sé cómo vamos a comprender lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Porque hemos visto en Lázaro, es un testimonio vivo ahí, que las personas, no, ya Lázaro murió, ya 4 días ese cuerpo ya está descompuesto, ya aún hiede. Pero cuando está el Señor Jesucristo a nuestro favor, nada todavía tenemos que darlo por terminado o por muerto, porque Dios está a favor de nuestras vidas, querido hermano. Podemos ver que Dios ha hablado, dice la Biblia, de muchas formas y en muchos tiempos, de muchas maneras, pero que hoy nos está hablando de que debemos estar más cerca de Él, de que debemos estar ahí. Hermanos, la parábola de las vírgenes, no es que ellas no estaban esperando al esposo, no, ellas estaban esperando igual que las otras sensatas. No, que las insensatas no estaban esperando, sí estaban esperando, pero lo que pasa era que no estaban preparadas. Unas sí trajeron aceite consigo en sus lámparas y trajeron un poco más por si el esposo tardaba. No es que yo soy evangélico o soy cristiano unos años y ya como llevo mucho tiempo, el Señor no ha venido, yo voy a dar una vuelta por el mundo para ver qué lo me puede pasar. Y no es así. Es que el Señor no tarda sus promesas. El Señor nos dice que si el señor de casa, el amo de la casa, el dueño, supiese a qué hora ha de venir el adversario, el ladrón, para hurtar su casa, Él estaría ahí a la expectativa, ¿verdad? Estaría ahí. ¿Será que si hoy viene, entonces Él va a preparar un equipo de Smart Élite para resguardar su casa y para apresar a ese ladrón? Pero no es así, porque no sabemos el día ni la hora, sino que el Señor va a venir por su iglesia y tenemos que estar nosotros ahí atentos. No podemos distraernos y mirar atrás, no podemos estar tratando de entender solamente a Dios. No, hay que obedecerle en este tiempo más que entenderle, ¿verdad? Porque la gente dice, pero yo no entiendo si Dios es bueno y por qué se muere la gente. Son preguntas a veces absurdas. Pero Dios, ¿por qué permite esta cosa si siendo Dios
porque hay un castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo divino de Dios. En Cristo tenemos vida, tenemos paz, tenemos salvación, tenemos gozo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible, que para lo que el hombre es imposible, para Él todo es posible, hermano. Yo sé que Dios ha hecho cosas en mi vida y está haciendo cosas que para los médicos, que para la sociedad, que para el mundo dice, no, eso usted ya no tiene cura, no, usted ya no puede obtener esto o aquello. Pero yo estoy confiando en mi Dios, que Él tiene un propósito divino en nuestras vidas, y ese plan es bueno. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Solamente de que yo no debo desesperarme, yo no debo salirme. ¿Por qué? Porque va a empezar la fatiga en mi vida, en mi cuerpo, en mi hogar. Yo solamente debo de esperar en Dios. Debo de esperar confiadamente en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice allá en Habacuc, capítulo 3, verso 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, Él es el que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Aunque parezca que no haya nada, aunque creamos que estamos solos, no, Dios está aún en nuestras vidas. Dios está a favor de cada uno de nosotros. Dios no nos ha dejado solo. Dios no nos ha dejado solo. Marta, Dios no nos ha dejado solo. Marta pensó que Jesús se había olvidado de ellos. No, Él estaba ahí, sino que es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo del Señor Jesucristo. Es que tenemos que saber que Dios se mueve en su voluntad. Nosotros a veces nos movemos por la voluntad permisiva, pero qué bueno es movernos por la voluntad divina, la voluntad de Dios, ¿verdad? Y todo es aparejado conforme Dios lo quiere. A veces nos salimos del propósito divino de Dios, y es donde viene el temor a nuestras vidas. Es donde viene la angustia, la desesperanza, porque pensamos que Dios nos ha dejado solo, y no es así. Hermanos, en el momento menos esperado, Dios está ahí. Dios ha hecho algo maravilloso en nuestro hogar, en nuestras vidas, y en el momento que menos esperábamos, Dios obró y está ahí. Dios está ahí. Yo le he dicho a muchas personas, si esto ha sucedido, no es por voluntad de nosotros, de los hombres, que Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Pero es porque Dios ha obrado, hermanos. Dios ha obrado, y yo sé que más adelante, en unos tiempos, en unos años más adelante, se va a testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque así como esta mujer que dice que gastó todo, así tal vez nos ha pasado a nosotros. Vamos y pedimos opiniones de una persona, de un médico, de lo otro, y no nos dan nada de aliento. Nos dicen, no, esto es por aquello, no, esto es por esto que pasó. Y lo que empezamos es a frustrarnos. Señor, pero si muchas personas han dicho eso, ¿seré que he pecado? ¿Por qué me pasa esto? O como en el tiempo de antes, que decía, ese fue que pecó el papá o la mamá, y por eso él es así. No, es que debemos movernos en la voluntad de Dios, en el propósito divino del Señor. Y esta mujer dice que ella hizo todo lo que debía hacer. Yo creo que fue aún más allá de sus fuerzas. Fue aún más allá de sus fuerzas, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así pasa en nuestra vida. A veces nosotros hacemos cosas, querido amigo. ¿Qué días hablaba con una persona y él decía, bueno, yo lo digo, pero no lo pongo en práctica? Y decía de esa manera, muy bonito se escucha,
pero yo lo sigo haciendo, ¿verdad? Porque es que por nuestra propia fuerza no podemos quitarnos a veces algún vicio, algún resabio o despojarnos del pecado. No podemos con nuestra propia fuerza. Es con la ayuda de Dios, es en los brazos del Señor Jesucristo, es en la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, quiero decirle, querido joven y hermano que ha estado ahí, muy atento a esta palabra que el Señor ha hablado a nuestras vidas, porque sé que Él ha hablado a mi vida. Sé que Dios nos sorprende. Yo sé que en estos días yo me siento que Dios me ha sorprendido, pero para bien, ¿verdad? No me ha asustado, porque no, pero los médicos nos decían era otra cosa, pero no, había que esperar más tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es ahí, es cuando Él quiere. Y yo sé que muchas personas tal vez pensarían muchas cosas de nosotros, pero yo sé que Dios tiene un pensamiento hacia nuestras vidas, ¿verdad? Y no, gracias a Dios, no he tratado de entender por qué tanto tiempo, por qué pasó esto. No, es que Dios sabe hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Marta no entendía, ni María, por qué el Señor se tardó tanto en llegar. Pero ¿será que no hizo el milagro? Ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, porque Dios sabe hacer las cosas a su debido tiempo. Querido joven, amigo o hermano que está allá, Dios quiere hacer un propósito en su vida, es redimirte de allá, sacarte de ese lugar de desesperanza y traerte a un mejor lugar. Todos los que estamos aquí nos hemos sentido bendecidos y acobijados por las promesas de Dios, ¿verdad? Que Él dice que nos puso en alto. Esto no es para vanagloria de nosotros, no. Es Dios lo que ha hecho en nuestras vidas. Tal vez no, que alto que este es ministro, no. Somos real sacerdocio, dice. Comprado, adquirido por Dios. Y cuando entendemos eso en nuestras vidas, vemos que Dios, dijo un hermano, Dios es demasiado bueno para con nosotros, ¿verdad? Es demasiado bueno, porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros le crucificamos, le negamos, le bofeteamos y todo aquello, y Él todavía nos ama y nos dio, y nos dice que nos puso con los príncipes. Aleluya, eso es maravilloso, nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Solamente vamos a obedecerle, a obedecer la palabra de Dios. Cuando alguien te invite a un culto, a una transmisión, o cuando se abran las puertas de nuestros templos, ven, amigo, porque Dios tiene un propósito divino. Dice que Dios tiene propósitos divinos con nosotros, y esos planes de Dios son para salvación, son para vida eterna. Esto lo que estamos haciendo aquí no es para gloria de nosotros, es un plan, un propósito de Dios para vida eterna, no solamente para nosotros, sino para usted. Esa es mi invitación. No trates de entender la vida, no, obedezca la palabra de Dios y verá que vas a conseguir y vas más que a entender el propósito divino del Señor Jesucristo. Cuando queramos entender otras cosas, dice la Biblia, pues pidamos sabiduría, porque Él la da en abundancia. Pero el propósito de Dios, no trate de entenderlo, obedézcalo y verá que vamos a ir por el camino de salvación. Dios les bendiga, le amamos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Dios los bendiga. Hermanos, Dios ha hablado, Dios nos ha hablado en esta mañana. Atesore la palabra y permítale al Espíritu Santo que hable a sus corazones y que esta palabra obre en gran manera en cada uno de ustedes. Como dice la palabra, es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Obedezcamos, el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y permítale al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por este servicio, y les comento para mañana la escuela dominical, la escuela bíblica dominical a las 10 de la mañana, y la escuela dominical
a las 10:30 de la mañana, todos conectados para el servicio del día de mañana. Les deseo un feliz día, una feliz noche, y que el Señor Jesucristo los bendiga. Eterno y soberano Cristo, Dios y Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por hablarnos una vez más, por tratar en nuestras vidas, porque tú eres bueno y conoces la necesidad de cada uno, y yo sé, Señor Jesucristo, que tú estás obrando conforme a nuestras necesidades y conforme a tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Amén.